El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni violencia. Para los menores se recomienda la compañía de padres o un adulto responsable. Sin tantos cuentos, con Diego Ramos. Bienvenidos una vez más a Sin Tantos Cuentos. Estamos a 72 horas de que Gustavo Petro Urrego sea el nuevo presidente de los colombianos, o mejor, tome posesión de su cargo como primera autoridad en Colombia. Mucho que decir por lo que representa, por los simbolismos, por toda la carga significativa que tiene, incluso la misma apertura de todo el protocolo desde este video que ustedes acaban de ver. El lugar tan representativo para Colombia, con sentido muy alto frente a las nuevas políticas ecológicas, pero también la presencia del Estado en los últimos rincones de la patria. Además también lo que representó por muchísimos años y sobre todo en el fallido gobierno de Andrés Pastrana Arango, que dio pie a la famosa frase de la silla vacía, y a pocos kilómetros precisamente de esa zona, el Caguán. Algo que para los colombianos generó un dilema profundo frente a lo que era la República Independiente de las FARC en aquel entonces. Gustavo Petro fue miembro de la desmovilizada guerrilla del M-19, no obstante, nunca fue alzado en armas directamente. Un hombre ideólogo, sin embargo, debe demostrar las fuerzas militares, los colombianos, las instituciones, que sí es posible hacer un país, un cambio, que el cambio viene de todos lados. Francisco, muy buenas tardes. Diego, muy buenas tardes para ti, para nuestros televidentes, y cibernautas que a esta hora ya se comienzan a conectar. Nunca había visto tantos conectados de entrada. Y para nuestro invitado del día de hoy, ahorita ya lo presentaremos. Inicia usted con una frase que casi se la corrijo, pero
pensándolo, sí tiene toda la razón. Se dijo el fallido gobierno de Andrés Pastrana, además de su proceso de paz, sí, porque pues Pastrana, qué lástima, el señor venía de visita de vez en cuando aquí a Colombia. El presidente que más visitó a Colombia. Sí, señor, en 4 años, porque Nora, los niños, Tiro Fijo y yo, etc. Exactamente. Pero sí, tiene mucho significado el hecho de ese video que vimos el presidente electo de los colombianos, Gustavo Petro, en Caño Cristales, pero también mucho significado el hecho de verlo rodeado de la policía, de las fuerzas militares, de colocarse la gorra de la institución, de la selfie con los uniformados. Da muestra de pronto, quisiera pensar yo, del talante de uno y otro, de parte de Gustavo Petro, decir, mire, tiempo pasado ya es pasado, ahorita es una nueva Colombia, vamos para adelante, y de los uniformados de la institucionalidad como muestra de no sumisión, sino de obediencia a un mandato que es el presidente en ejercicio, el presidente electo, el que se va a posesionar este domingo, 7 de agosto, es el jefe supremo de las fuerzas militares y de policía. Eso no tiene nada que ver. Uno respeta la Constitución y se trabaja es en pro del pueblo colombiano, y Colombia somos todos. Los que votaron por el uno, por el otro, igual. Eso creo que es lo que ha sido el mensaje de Gustavo Petro. Gobernar para todos, no solamente para los 16, 18, 19, 20, no, para 50 millones tiene que gobernar. Sí, señor, mire, hoy vamos a hablar precisamente con un miembro del pacto histórico, proviene del Polo Democrático, fue candidato al Consejo de la ciudad de Palmira, fue candidato al Congreso de la República por el pacto. Sin embargo, hoy por hoy hace parte de esta nueva camada, digamos, de liderazgos políticos que no solamente significan de alguna manera el rumbo desde la capital de la República, sino desde las regiones, y sobre todo el departamento del Valle, que es quizás punta de lanza del proyecto Pacto Histórico, refrendado en el número de senadores y el número de representantes a la Cámara. Muy buenas tardes, le agradezco muchísimo por estar con nosotros en el día de hoy, David, y permitir a David Guzmán que podamos comprender lo que significa digamos, doblar de página en la historia colombiana, pero sobre todo lo que también va en tanto las expectativas, pero sobre todo las responsabilidades de lado y lado en el nuevo gobierno. Buenas tardes. Buenas tardes, Diego. Buenas tardes, Francisco. Muchísimas gracias, antes que nada, por la invitación a este espacio, por compartirnos su gran audiencia, sus televidentes, para nosotros pues traer el mensaje que hoy queremos compartirles. Muchas gracias. Bueno, David, hagamos una precisión. Él no fue candidato al Congreso, sino al Consejo. Pero como nosotros tenemos un remoquete de que somos a veces futurólogos, de pronto da la buena tolera y usted se lanza también al Congreso un día de estos. Sí, pero vale la precisión. De pronto nos toca asumir esas afugias, pero bueno, exactamente. Para eso estamos. Bueno, vamos a entrar en materia de una vez. La historia de Colombia se parte en dos: 200 años de vida republicana, de gobiernos de derecha, llamémoslo de esa forma, y de pronto sale un personaje que proviene de un movimiento M19 con unas ideas de izquierda, revolucionarias, que varias veces intentó y esta vez le cuajó, hablándolo en esos términos. La historia de Colombia se parte en dos, y hay algo que me parece bien interesante. Él mismo ha dicho que su posesión no iba a ser el mismo tipo de posesión, haya un montón de gente en la Plaza de Bolívar en Bogotá, todo acartonado, sino que esto va a ser una fiesta nacional. Y usted hace parte de la organización de esa fiesta nacional. Hablemos un poco de por qué descentralizar esa posesión. Mira, Francisco, antes que nada sí hay que decirlo, o sea, con la elección de Gustavo Petro se han roto muchos hitos históricos, ¿sí? El cambio, digamos, se percibe en todas las esferas, desde las formas hasta el fondo, y algo interesante es que precisamente nunca antes se había visto que la posesión de un presidente, de un mandatario, significara ese jolgorio, esa alegría, ese entusiasmo de la gente por percibir la transformación y el cambio que Colombia venía reclamando hace mucho tiempo, pero le había sido negado. Entonces, la idea es que
no como antes, que todo se centralizaba. Es un mensaje también poderoso e importante de lo que va a hacer este gobierno. Nosotros hemos tenido los gobiernos de la centralización, ¿sí? Los gobiernos del presidencialismo. Lo que diga el presidente se hace, y se hace lo que se pacta y lo que se arregla en Bogotá. Este es un gobierno que pretende también entender que Colombia es un país de regiones y gobernar desde las regiones. Por eso se descentraliza desde el primer acto, que es el acto de posesión, para que todos los ciudadanos en todos los rincones de Colombia puedan vivir esa alegría del cambio y puedan vivir ese momento histórico de la posesión de Gustavo Petro y Francia Márquez. Usted es psicólogo de profesión. Así es. Analíceme el símbolo, el simbolismo de este video que vimos al principio, que creo que nunca, pues en los años que yo llevo viendo presidentes subir, posesionarse, gobernar bien, regular o mal, nunca había visto un video por ese corte de ir a Cañocristales. ¿Cuál es el símbolo que quiere transmitir? ¿Cuál es la idea que se le quiere transmitir al pueblo colombiano con un video de ese corte? 3 cosas, Francisco: la vida, la región y el Estado para todos. Sí. Usualmente estamos hablando de Cañocristales, un lugar tan hermoso de nuestra geografía colombiana, pero un lugar que ha estado rodeado de violencia, que ha estado tomado por grupos ilegales, por grupos armados, donde la mayoría de su población no puede vivir del turismo, del ecoturismo, sino que están encerrados y enjaulados en situaciones de conflicto. Que hoy nuestro presidente esté allá simboliza que el Estado estará en la disposición de llegar a todos los rincones de la nación, pero con su presidente, que significa el Estado social de derecho, no solamente con las Fuerzas Armadas, ¿sí? La vida, un río, agua, el río más hermoso de Colombia, el río de los 1000 colores, creo que le dicen, o de los 7 colores. 7 colores de San Andrés. Sí, no, es el río de los 1000 colores, Cañocristales. Eso también es una carga simbólica, es decir, yo tomo posesión anticipada, simbólica, en un lugar donde florece la vida, donde hay vida. Y pues también el hacerlo en una región apartada de nuestra geografía también significa eso, que es un gobierno que llegará allá, a las regiones donde está la gente. Se le está transmitiendo, David, también un mensaje a los grupos alzados en armas de cualquier corte ideológico, que es que el Estado, no hay sitio de Colombia vetado para el Estado colombiano a partir de este momento. Sí, creo que tiene que establecerse la premisa de una sola república, ¿no? Entonces, Colombia es una sola república, ¿sí? Un solo Estado social de derecho. Y aunque fragmentado por la violencia, pues lo que pretende esta presidencia es unir ese Estado, es unir esa república. Y eso también es mandarle un mensaje a esos grupos, como tú dices, de que pues aquí hay una mano extendida, digamos, para entendiendo las causas de la violencia, pero también que la república tiene que imponerse ante cualquier otra facción que intente fraccionar, dividir o atacar a nuestra población. Hay un tema allí visual y también creo que las cargas simbólicas que tiene el acompañamiento de miembros de la fuerza militar y sobre todo en la actitud que tienen al recibir al nuevo mandatario de los colombianos, acompañarlo a esto. Creo que el mensaje también, David, no solamente va para los colombianos, sino también para las fuerzas militares. Y yo diría incluso que el mensaje también va directamente desde las fuerzas hacia el propio presidente. Claro, es que yo tengo que decirlo claramente, se ha tratado de imponer un estado de oposición o de enemistad entre el nuevo mandatario y las fuerzas militares, pero eso viene desde las cúpulas y desde los sectores de poder. Porque, digamos, todos los que estamos desde esta orilla entendemos que son los soldados de la República, ¿sí? Que son los policías de la República y que en su gran mayoría quienes componen esas fuerzas son parte del pueblo, ¿sí? Son hijos del pueblo, no son hijos privilegiados ni son hijos de hacendados, son hijos del pueblo, ¿sí? Pero hay cierto sector dentro de las cúpulas militares que pretende crear ese ambiente de enemistad que realmente no existe, y creo que el mensaje ahí es poderoso. El soldado y el policía goza de un estatus y dignidad dentro de este nuevo gobierno. Hablando de estatus, se busca también con ese mensaje romper el statu quo de esa polarización donde nos han mantenido, de que si usted es de izquierda es malo y si yo soy de derecha soy peor. Mire, la confrontación ideológica sirve para el debate constructivo, ¿sí? Digamos, cuando confrontamos ideas sin importar, digamos, desde la orilla que nos paremos, al final podemos construir algo desde ahí. Y eso es lo que
en Colombia nos ha faltado entender, porque ha significado la oposición, ha significado el exterminio, es decir, el pararse frente a un status quo y decir, yo pienso distinto, aquí ha significado la muerte. Este nuevo gobierno lo que pretende decir es, no importa que tengamos diferencias, aquí tiene que prevalecer la vida. Bueno, volvamos al tema de la posesión, David. No sé si con Diego hablé de esto, pero había una lista que habían sacado por alguna otra parte que hacían un comparativo. La posesión de... Los valores. Los valores, ¿cuánto había costado? Tal, la de Gustavo Petro va a costar un jurgo de plata, pero si uno mira bien, los jurgos de plata de las otras posesiones en Bogotá no se compararían con este, que es descentralizado. Volvamos al tema de la cobertura misma, por los invitados, diría uno. Exactamente. ¿En qué ciudades se va a llevar, aparte de Bogotá, en qué ciudades se va a llevar a cabo esa actividad? Son muchísimas, hasta el momento, hasta esta semana iban confirmadas 23 ciudades, pero también hay que decir algo importante, ¿no? Y es que la mayoría de actos descentralizados han nacido de la iniciativa de la ciudadanía, ¿sí? De las ciudadanías libres que votaron por Gustavo Petro y Francia Márquez. Nos hemos organizado y hemos dicho, vamos a festejar esto y vamos a hacer un evento y vamos a compartir esta alegría con las personas que nos acompañaron y en últimas con todos los colombianos. Es decir, esos recursos no están saliendo necesariamente pues del erario, sino que son recursos autogestionados en su gran mayoría. Iban 23 ciudades de norte a sur y de oriente a occidente. O sea, cada ciudad busca sus recursos para generar el acto de acompañamiento de la posesión. En la mayoría de los casos ha sido así. Sé que ha habido algunos aportes en ciudades principales, pero no son ni la mayoría ni los más significativos. La mayoría es voluntad de las ciudadanías libres que votaron por la propuesta de Gustavo Petro y Francia Márquez. Para estas actividades que involucran público y escenarios y un montón de cosas, hay que pedir permisos a las administraciones. Caso Palmira, ¿cómo ha sido ese apoyo? ¿Sí han tenido el respaldo de la administración para esta actividad? Sí, honor a quien honor merece. O sea, todo hay que decirlo y la administración ha estado muy dispuesta. Obviamente nosotros hemos seguido todos los protocolos y los trámites necesarios para este tipo de eventos, pero hemos encontrado la receptividad, la disposición de la administración para facilitar, digamos, que el evento se dé en las garantías que tiene que darse, con acompañamiento policial, tránsito, con un PMU instalado por cualquier emergencia y bueno, exigiéndonos a nosotros también lo que se le exige a todo el mundo en este tipo de eventos, tener su propia logística, tener su organización de eventos. Todo lo que se exige nos lo han exigido a nosotros, pero nos han facilitado, digamos, es decir, no hemos encontrado de ninguna manera ninguna oposición a la realización del evento. Bien, Gustavo Petro asume, como dicen muchos, por primera vez una presidencia desde la izquierda. Sin embargo, los historiadores siguen indicando que el mismo López Pumarejo en su momento era considerado un hombre de izquierda, ¿cierto? La izquierda del Partido Liberal de aquella época. Entonces, eso es como parte, incluso el mismo Marco Fidel Suárez. López Michelsen también. Bueno, López Michelsen era de alguna manera el ala rebelde del Partido Liberal, porque pues es posible que un Michelsen, por Dios, un López Michelsen, hubiera sido, digamos, más contestatario en su momento, sí rebelde a la estructura clásica del Partido de los Lleras, en ese momento, años 60, años 70. Lo pregunto es en razón a, ¿hay madurez política en Colombia para haber encontrado este resultado o debemos tener madurez política para aprender a convivir, a aceptar, a leer y lógicamente también a acatar el nuevo gobierno que inicia el próximo domingo? Por supuesto, Diego, yo creo que esto es un proceso, ¿sí? Hemos iniciado un proceso, lo que esperamos sea una era de cambio, digamos, más conectada con lo social, más conectada con la reivindicación de lo humano, más centrada en las personas y en los seres humanos, que a veces en la rigidez de la institucionalidad, como nos ha pasado con los gobiernos de derecha, que pues tanta es la rigidez que han terminado desmesuradamente en desmanes y en atentados contra la misma persona. Pero esto no es ya, ¿sí? Digamos, Colombia es una democracia
que a pesar de que se dice que una de las más antiguas de América, pues es una democracia todavía en construcción, es una democracia a la que todavía le falta ser más tolerante con la diferencia, es una democracia a la que le falta poner en práctica más todo ese ordenamiento jurídico y legal que tenemos mucho, muy abundante, pero que en la práctica todavía nos cuesta ponerlo en función de las personas. Entonces, es decir, es un proceso, todavía falta madurez en la discusión política, todavía tenemos políticos pues muy excéntricos, caricaturescos casi, digamos que a veces bajan la altura del debate, pero eso se va construyendo. Nosotros esperamos que este gobierno inicie ese proceso de cambio democrático que tanto requiere Colombia. Bueno, vamos entonces aquí a Palmira. Hablemos de la posesión, listo. Bogotá, como tradicionalmente, a partir de las 2 comienzan las transmisiones de los canales nacionales y arranca el acto de posesión. Y aquí en Palmira, ¿a qué horas y dónde comienza? ¿Y cómo va a ser aquí en Palmira? Bueno, aquí es una cosa muy linda porque, como les decía, más una junta de voluntades para lograr que esto suceda. Queremos compartir con toda la ciudadanía ese momento. Estamos invitando a la gente desde las 10 de la mañana al Parque Bolívar, porque tenemos una programación artística, tenemos una parrilla más o menos de 11 o 12 artistas de toda índole, tenemos danza moderna, danza folclórica, tenemos cantantes, tenemos teatro, tenemos exposiciones al aire libre. Mejor dicho, es un día para que la gente vaya a compartir en familia y bueno, veamos juntos la transmisión, así como a veces se junta uno en la plaza para ver el partido de la Selección Colombia, pues creo que este es un momento mucho más histórico que cualquier eliminatoria, cualquier partido. Amerita que nos juntemos ese día y que podamos compartir en familia. Esto es un evento totalmente para la familia, desde las 10 de la mañana, vamos a ir más o menos hasta las 6 de la tarde, con programaciones artísticas y con, digamos, el espacio de la transmisión de la posesión, que esperamos sea de júbilo. Bien, Noticias CNC con nuestro equipo de periodistas preparó este material a propósito de este acto de posesión de Gustavo Petro Urrego el próximo domingo a partir de las 3 de la tarde, el acto oficial en Bogotá, pero ya escucharon la programación en las diferentes ciudades, en el caso de Palmira iniciando a las 10 de la mañana. Así se prepara la ciudad, así se preparan los adeptos del pacto histórico para precisamente darle recibo al señor presidente Gustavo Petro. Un radiante sol acompaña a esta hora la instalación de la logística en la Plaza de Bolívar de la capital de la República. Se preparan para lo que será este domingo el acto de posesión del gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez. Por primera vez en la historia de Colombia, la toma de posesión de un presidente de la República se convertirá en una fiesta nacional. En casi todos los rincones del país habrá manifestaciones artísticas y culturales en respaldo al presidente Gustavo Petro. En Bogotá habrá mucha música, son 8 tarimas que albergarán a los artistas venidos de toda Colombia. En la Plaza de Bolívar estarán la Filarmónica Nacional, Banda 19 de Marzo de Laguneta, Niños del Vallenato, Banda Juvenil de Chocó, Gaiteros Ovejas, Banda de Caimitos. Por su parte, en la 7ª será la presentación de Pata Pata, Dúo, Consecuencias, Elda Flores, Concunut Grupo, entre otros. Por su parte, en la Plaza de Santander estarán las agrupaciones Julián Rodríguez, el Valle Caucano, John Harold Dávila, Escuela de Baile Acrosalsa, Latina, Evaris, La Guerra del Amor, Bocadillo Company, Pez Errante, La Carranguerita, Sicuris Suayá y Adriana Lucía. En la Plaza de Rosario acompañarán este acto de posesión del Gobierno del Cambio. En la parte artística, Liliana Gutiérrez Riveros, José Luis Díaz Granados, Renacer Pilonero, Daira Quiñones, Chicos Dance, Beto Jamaica, Christopher, La Mojarra Eléctrica, Herencia de Timbiquí y Pulido Som. Otro de los sitios que será habilitado para ver en directo la transmisión de la posesión de Gustavo Petro y Francia Márquez es la Plaza de las Nieves. Ahí estarán en la parte artística Juancho Torres, Ballet Dúo Tocancipá, Huila Dorada, Cacerolazo, Planistas del Cambio,
Manuela Tombe Matue, Garvin, Latinoamerican, Plano Trío, Arpa de Colombia, Ensálzate, Jóvenes Creadores del Chocó y Marigrueso. Entre tanto, el Parque de los Periodistas estará acompañado artísticamente por el Ballet Nacional de Colombia, Sonia Osorio, Nuestra Raza, Coral Tierra Bomba, Gaiteros de San Jacinto, el Quijot, Madras, King Todo, Copas Diana Abella, Alto Grado David, Ballet Nacional de Colombia, Sonia Osorio, que tendrá una segunda presentación en este sitio, e igualmente Artes Plásticas de Colombia. Esta actividad se cumplirá a partir de las 10 de la mañana en cada una de las plazas que hemos mencionado. Finalmente, en la carrera séptima también habrá tarima, también habrá transmisión en pantalla gigante, y la parte artística estará a cargo del Carnaval de Blancos y Negros, Movimiento de Músicas Andinas y Comunitarias de Colombia, Circo, Músicas Segunda Línea, Graffiti, Mujeres Artesanas que Tejen Memoria, el colectivo del pueblo étnico con el Pacho. Esta pues, la parte artística, las agrupaciones y demás exponentes de nuestro arte que se han congregado en cada una de estas 7 tarimas en la capital de la República con motivo de la posesión de Gustavo Petro y Francia Márquez. Desde Bogotá, junto al ingreso al Congreso de la República, previo a la posesión de Gustavo Petro y Francia Márquez, con la información de las comunidades y sus organizaciones, Eliodoro Ortega Carvajal. Pues muchísimas gracias a nuestro compañero de mesa de trabajo, Eliodoro Ortega, con este sendo informe a propósito de los preparativos para la toma de posesión de Gustavo Petro. Importantísimo un dato que usted empezó a dar con relación a la crítica de los costos. Es que una cosa va de 4.000 invitados habitualmente a las diferentes posiciones presidenciales a 100.000. Son los casos como que cambia la cosa, ¿no? Sí, además mire, Diego, y en esto sí voy a hacer, como dicen vulgarmente, voy a ser chicanero. A ver. Que CNS Palmira es el único en este momento medio de la ciudad presente allá en Bogotá para este acto. Y hay otra cosa, nos acostumbramos a que era allí, en la Plaza de Bolívar. Y mire lo que nos decía Helio, en la Plaza de Bolívar, en el Parque de los Periodistas, en las Nieves, o sea, se va a irrigar exactamente a muchos sitios de la ciudad de Bogotá, donde en algunas épocas las gentes se veían, pues, sí, posesión presidencial, veámosla por televisión o digámosla por radio, pero no vivamos parte de esa, no seamos parte de ese evento. Entonces, ese pienso yo que también es otro símbolo que esta actividad, como lo dijimos al principio, que va a ser descentralizada, va a llegarle a todos los rincones, al estrato 20, al estrato 0, pero todo el mundo va a ser parte de la posesión del presidente de la República. Incluso diría uno también que entre los invitados de otros países, los dignatarios, se destacan el propio rey Felipe VI de España, el presidente de Chile, Gabriel Boric, quien invitó incluso personalmente a Gustavo Petro siendo apenas candidato, ¿no? Sí, señor, para su posesión. Para exactamente en esa época. De Argentina, Alberto Fernández; de Paraguay, Mario Abdo Benítez; de Panamá, Laurentino Cortizo; de Ecuador, Guillermo Lasso; de los Países Bajos, ante Holanda, Mark Rutte y una delegación del gobierno de los Estados Unidos. Finalmente, Pedro Castillo del Perú, que no fue autorizado por su Congreso. Sí, el señor Pedro Castillo tiene sus problemitas allá internos bastante graves. Vemos en pantalla algo que es bastante simbólico, y es el tema de la espada de Bolívar. ¿Usted recuerda ese episodio en la historia de Colombia, mi querido que fue Francisco? Hurtada de la quinta de San Pedro Alejandrino en Santa Marta, por el M-19. En ese entonces estaba todavía Jaime Bate Mancayón, comandante supremo en esa época del M-19. Sí, señor. Y recordemos que cuando hubo el robo de la espada de Bolívar, ese elemento pasó al logo símbolo del M-19 porque no estaba.
Sí, señor. Entonces, mire, la carga simbólica también. ¿Por qué es tan importante tanto simbolismo en todo este acto de posesión de lo que representa Gustavo Petro o debe representar Gustavo Petro como presidente para los colombianos, David? Yo creo, Diego, porque hay una urgencia también de transmitir a la ciudadanía, digamos, lo que viene, lo que espera. Para nadie es un secreto también que esta fue una de las campañas más agitadas y, pues, digamos, en lo personal, la campaña de Gustavo Petro y Francia Márquez, pues también una de las campañas más deslegitimadas, más atacadas. Entonces hay una necesidad también comunicacional de transmitir todo lo que se espera de este gobierno y todo lo que el gobierno está dispuesto a poner en ejecución. Y digamos, pues no podemos tirarnos a locuciones presidenciales o antes de asumir la presidencia, locuciones de 2-3 horas para explicarle a la gente y para irle contando. Entonces, a veces esa carga de lo simbólico dice mucho más que 1000 palabras. De todas formas, Diego, creo yo que también una parte del simbolismo es la misma espada con la que Simón Bolívar libró muchísimas batallas de la independencia, no solamente aquí en Colombia, sino en otros países. Va a transmitir también de que va a ser, bueno, mire, aquí digamos que el espíritu del libertador, y bueno, también va a transmitir el espíritu de lucha que creo yo debe tener el nuevo gobierno para solucionar y para mejorar las situaciones que actualmente tiene el país. O sea, el gran enemigo hoy ya no es la corona española, sino la inequidad social. Exactamente. La injusticia. La injusticia social. Sí, claro, es que, pues, aunque está muy satanizado el término bolivariano, pero a nosotros no nos puede olvidar que nosotros somos una república bolivariana. Es decir, una república liberada y gracias y constituida a la gesta libertaria encabezada por Simón Bolívar, y digamos que esa carga simbólica también de integración, de unidad, de lucha por la libertad, por la verdadera independencia, pues tiene que estar también presente en este nuevo gobierno. Venga, le voy a hacer de las preguntas hartas del momento. Se satanizó durante toda una campaña, es que nos vamos a volver como Venezuela si este man sube. ¿Sí o qué? Listo, ya el tipo se eligió, lo eligió el pueblo colombiano, es democracia pura y sencilla. Viendo el espejo al otro lado de Cúcuta, donde se arrancó un proceso con unos ideales y se desdibuja en el camino, Gustavo Petro Urrego y su grupo, ¿cómo decirlo?, su gabinete, su partido, su colectividad, tienen claro qué no deben hacer para quedar iguales a los otros, donde hay una abierta golpe a la democracia ya. Claro que sí. De hecho, digamos, con esta candidatura hoy presidencia, hay algo algo que es una ventaja muy grande, Francisco, y es que primero estamos hablando de profundas convicciones democráticas, incluso desde el mismo M19. Sabemos que el M19 se inscribió en la corriente democrática, un grupo subversivo en lucha por profundizar las raíces democráticas, no otro sistema de gobierno. ¿Sí? Entonces, desde ahí partimos de que las convicciones de donde proviene Gustavo Petro, digamos, en su lucha subversiva, pues son diferentes a cualquier otro modelo de Estado que no sea la democracia. Segundo, Gustavo Petro fue muy enfático, y eso es algo que nosotros vamos a estar presentes para hacer que se cumpla, y es que la economía colombiana tiene que transitar a economías alternativas no dependientes de los fósiles, que es una de las grandes dificultades que tiene Venezuela, y por lo que se ha visto, digamos, por lo que ha sido tan fácil caer en ese régimen presidencialista, en corrupción, porque hay dinero fácil, o sea, extraer cosas de la tierra y venderlas y recibir plata por ellos no es muy difícil, ¿sí? Eso genera un flujo de capital que es muy tentativo, digamos, para que florezca la corrupción ahí, y desde la candidatura se ha dicho que es algo que vamos a intentar que Colombia deje atrás, que deje en el pasado. Entonces hay muchos elementos desde las propuestas de gobierno, desde el plan de gobierno que hoy se va a empezar a ejecutar, que nos dice en Colombia lo que va a pasar es que se va a profundizar la democracia, que se van a fortalecer las instituciones, que la ciudadanía va a tener mayor voz y mayor participación, o sea que el temor a convertirnos, a replicar el modelo venezolano, además con condiciones totalmente diferentes como las de Colombia, pues es un temor infundado, y es más un temor que intentaron inquistarnos pues para
manipular la decisión del pueblo, pero afortunadamente somos hoy más los conscientes y que ya no comemos el cuento de nos vamos a volver como Venezuela. Bueno, don Diego, por acá está escribiendo qué pasa con mis comerciales. Muy bien, vamos entonces a un segundo momento y regresamos nuevamente después de estos anuncios en Sin Tantos Cuentos. Sin tantos cuentos. Llegaremos con una nueva marca, servicios y excelente atención para la revisión técnico-mecánica de tu motocicleta. Somos Palmimotos CDA. Nuestra misión es brindarte amplios espacios, seguridad y confianza en cada revisión. CDA, tu centro de diagnóstico automotor. Ubícanos en la carrera 28, número 3558, diagonal a la panadería Realpe. Vivir en el valle es un goce. Y no es cuestión de suerte, al valle lo mueve su gente. Nada nos detiene, siempre vamos adelante. Porque los vallecaucanos estamos hechos de grandeza. En el valle somos imparables. Gobernación del Valle del Cauca, Valle Invencible. Palmira vivirá la Fiesta Nacional de la Agricultura en su versión 46 del 12 al 15 de agosto en el Coliseo de Ferias. Tendremos Universo de los Niños, Zona Agropecuaria, Exposición Equina Grado A, Gastronomía, Emprendimientos y Zona de Conciertos con grandes artistas. Invitan Corfe Palmira y Alcaldía de Palmira. Lo mejor de la vida viene del agua, incluso la vida misma. Aqua Occidente, una empresa sólida y moderna al servicio de la región, con la mejor tecnología para ofrecer un servicio de excelente calidad, con un equipo humano, para el que usted es lo más importante, que trabaja por la vida, por el medio ambiente y por la gente. Aqua Occidente, entregamos lo mejor en cada gota. Vigilada Superservicios. Realizar tus transacciones locales y nacionales es muy fácil con Supergiros. Estamos presentes en cada rincón de Colombia y contamos con amplios horarios para facilitarte la vida. Tus giros son más cómodos, rápidos y seguros, en solo cuestión de segundos. ¿Para qué giros? Cuando hay Supergiros. Realizar tus transacciones locales y nacionales es muy fácil con Supergiros. Estamos presentes en cada rincón de Colombia y contamos con amplios horarios para facilitarte la vida. Tus giros son más cómodos, rápidos y seguros, en solo cuestión de segundos. ¿Para qué giros? Cuando hay Supergiros. Adquiere uno de nuestros planes y accede a múltiples servicios médicos o adquiere el servicio. Contamos con servicio de medicina general, enfermería. Somos la respuesta en atención domiciliaria. Llegaremos con una nueva marca, servicios y excelente atención para la revisión técnico-mecánica de tu motocicleta. Somos Palmimotos CDA. Nuestra misión es brindarte amplios espacios, seguridad y confianza en cada revisión. CDA, tu centro de diagnóstico automotor. Ubícanos en la carrera 28, número 3558, diagonal a la panadería Realpe. Sin tantos cuentos. Bien, regresamos nuevamente a este segundo momento. Saludamos entre otros a Mari Sánchez, a Tiempo de Sembrar, que siempre nos acompaña, al aspirante a la alcaldía de Palmira, el abogado Luis Alfredo Bonilla Quijano, quien está en este momento compartiendo espacio con nosotros, a nuestra colega periodista Astrid Escobar. Oiga, ayer se nos pasó el día del periodista, ni me felicitó ni lo felicité, ¿no? No, total, feliz. Feliz día. Felicitaciones. El día atrasado. No importa, lo que pasa es que nosotros tenemos dos fechas y de pronto tenemos más presente la del 9 de febrero que la del 4 de Sí, señor, así es. Esta es la fecha de Uribe. Esta es la fecha de Uribe. Sí, señor, muy bien. Nuestro compañero Eliodoro Ortega, quien está en este momento también conectado con nosotros desde la capital de la República, deja entrever algo bien interesante y es la cultura como abrebocas
precisamente de lo que es un gobierno. Vuelvo y le insisto, David, cada cosa, cada acto es un mensaje que va a representar la cultura en el gobierno de Gustavo Petro, pero sobre todo para los colombianos. Por supuesto, así es. Nosotros en Colombia somos un país muy rico culturalmente. Sin embargo, hemos tenido la cultura por cenicienta, ¿no? Siempre tú miras los presupuestos nacionales y el presupuesto destinado a cultura es muy poco, a investigación es muy poco, a desarrollo tecnológico es muy poco, a innovación es muy poco. Entonces este gobierno también tiene fijado ese horizonte de recuperar esas áreas. Nosotros, nuestro idioma ante el mundo y nuestra presentación ante el mundo como colombianos es nuestra riqueza y nuestra diversidad cultural justamente. Esa es nuestra carta de presentación ante el mundo. Entonces creo que este gobierno habla claramente de que va a ser uno de los sectores que más jalone y de los más importantes en esta administración. Mire usted, Diego, en la lista de artistas que nos presentó Eliodoro en su informe, que yo recuerde, Sonia Osorio y su ballet nunca había participado en una posesión presidencial. La filarmónica o la sinfónica tampoco. O sea, siempre era como traiga el coro de los niñitos de por allá, de por allá, para la foto. O sea, esa importancia, David, de la cultura dentro de este nuevo gobierno, podemos decir que va a ser como no un replanteamiento, sino reconocer una reivindicación con un sector que, como usted lo dice, si hay presupuesto, el más poquito es para cultura, pero si yo necesito para otra cosa, arránquele a cultura. Entonces es una reivindicación de muchos años que se comienza a dar ahora. Claro, es digamos la recuperación, como te decía, de nuestra verdadera carta de presentación. Yo creo que, y no solamente es la cultura como evento, o como show, o como presentación artística, sino que el mensaje es claro, ¿sí? La cultura como patrimonio. Por eso tú ves artistas tan diversos en esta posesión, o sea, que representan, digamos, todos los sectores de la sociedad, todos los estados de la sociedad. Ahí los ves representados en ese listado de artistas. Eso también es un símbolo importante a mencionar. Entonces, la cultura como reivindicación social. Ese es el listado que nos presentó Eliodoro allá en Bogotá, el de Bogotá. Pero aquí en Palmira también hay un listado de artistas. ¿Cuáles son los que? Nómbrenos algunos de los que van a estar acá. Mira, aquí tenemos una taquilla poderosísima. Hemos logrado convocar un grupo de artistas que nos acompañen el domingo para el deleite de quienes vayan. Van a ver, por ejemplo, artistas como Kimbara Latin Show, ¿sí? Bailarines de salsa, ¿no? Bailarines de salsa. Excelente genial, grupo. Sí, muy sí, bueno. sí. Vamos a tener, por ejemplo, al grupo Cachariparí, del maestro Janio Plaza. Danzas folclóricas, un baluarte de la ciudad de Palmira. Ustedes saben que Janio nos ha representado muy bien en muchos escenarios a nivel nacional. Tenemos temas urbanos como 527, una agrupación artística. Baile también. Tenemos, por ejemplo, a Manuela Zavala, palmirana, joven, cantautora. Tenemos, por ejemplo, a Canto del Sur, también, cantautora. Tenemos, por ejemplo, a la Academia de Baile Expresión Danza, también bailarines, con niños, jóvenes, adultos, unas categorías muy buenas. La Primera Villa Crew, ¿sí? Música urbana, ¿sí? De corte urbano, rap, para integrar también, digamos, el carácter de los jóvenes y de lo urbano en esta presentación. Tenemos, por ejemplo, artistas de rock, tenemos a Paez Band, tenemos a Janet Tilano, sí, cantautora también, nuestra familia tradicional musical de Colombia, de Palmira, perdón. Esos algunos de los artistas que nos van a estar acompañando el domingo. Tenemos a partir de las 10 de la mañana. A partir de las 10 de la mañana. Nuestra taquilla la parrilla está full. Sí, está muy muy buena. Esto sería para boletería cover, pero podemos disfrutar este momento de júbilo totalmente gratis el domingo a las 10 de la mañana en el Parque Bolívar. Bueno, permítame, Diego, yo abro un paréntesis. A esta hora continúa en el corregimiento de Amaime el desarrollo del programa que precisamente estuvimos ayer aquí con el personero municipal, Personería con Voz, una descentralización de la personería municipal, llegando a las comunidades a ofrecer toda la oferta institucional
tanto de esa entidad como de otras tantas que están acompañando. Entonces es bueno aprovechar este nuevo impulso que le está dando la personería municipal a estas actividades, que la gente sienta una personería más cercana a ellos, no una institución que, como muchos dicen, ay, pero qué pereza ir hasta Palmira, si yo estoy en Rosso, si yo estoy en Amaime, ¿qué me voy a ir a desplazar? Pues saben que a partir de este momento la personería se va a comenzar a desplazar hasta sus territorios, mi querido Diego. Aquí nuestro colega periodista Jorge Humberto Rengifo, quien maneja las comunicaciones de la personería de Palmira, pues nos ha enviado sendas fotografías en testimonio precisamente de esta jornada que se está realizando en el corregimiento de Amaime, en el programa de Personería con Voz. Vemos precisamente allí al titular del Ministerio Público en la ciudad de Palmira, con la comunidad de este importante corregimiento, la fuerza pública, con el trabajo con los niños, y esta, digamos, presencia de la institucionalidad estatal permite precisamente generar no solamente la reivindicación de derechos a los cuales tienen que abogar buena parte o la mayoría, pues, de los pobladores de esa zona, y que entiendan que no solamente esta es una ciudad de deberes, sino de muchísimos derechos a los cuales ellos deben de aplicar. Y la personería en este sentido pues está de alguna manera conectándose con las comunidades. Sí, señor. De hecho, para esta actividad, Diego, recordemos que una de las partes importantes iba a ser las jornadas de capacitación hacia la población para enseñarles cuáles son sus deberes, sus derechos, cómo interponer una acción de tutela, un derecho de petición, cosas que la gente escucha, que le pueden servir, pero no saben cómo hacerlas. Entonces, parte de esa actividad está también en la capacitación a la gente, y no solamente, como decíamos al inicio, Diego, personería. Está la policía que vimos ahí con su grupo de infancia, adolescencia y prevención y educación ciudadana. También está Veolia, Celsia, bueno, las empresas de servicios públicos, porque también la comunidad puede llegar y decirle, venga, yo tengo una queja. Y la personería está ahí para hacer un muestre a ver y le hacemos seguimiento. Perfecto. Lo vemos con David. Este tipo, digamos, de ejemplos que da la persona tiene que ver con la vinculación del Estado con las comunidades, pero las comunidades también empezar a reclamar cómo va a ser precisamente esa interlocución que ha de alguna manera diseñado el gobierno de Gustavo Petro, precisamente para dar cuenta de esa necesidad ingente histórica, prácticamente, de esa desconexión entre el Estado y sus ciudadanos en muchas regiones del país. Mire, yo creo que Gustavo Petro y Francia Márquez han sido muy enfáticos en la necesidad de la reforma de las IAS, ¿no? Todas las IAS, ¿sí? Necesitamos organismos de control, descentralizados, en contacto constante con la ciudadanía, pero además con facilidad en los procesos. Digamos que mucha gente se queda trancada, es en el proceso de cómo llego, cómo pongo la queja, cómo pongo la denuncia, a quién me acerco, el teléfono de contacto, y eso es una de las grandes reformas que se viene, la territorialización de las IAS, de todas las IAS, porque son importantes. Es decir, necesitamos Ministerio Público activo, necesitamos organismos de control activos, realmente cercanos a la ciudadanía. Muy bueno por el ejercicio que ya se empezó a hacer aquí en Palmira. Digamos que eso es muestra también de lo que se está proponiendo desde la presidencia, obviamente, digamos, con el mayor de los respetos también por cada institución, pero son reformas que son necesarias y que la gente requiere. Entonces, eso también es importante en la ejecución del plan de gobierno. Bueno, en cuanto nos vamos a la posesión del domingo, usted me dice, ya tenemos todo, permisos, tenemos acompañamiento, organismos de socorro, policía, tal, comprometidos totalmente que a las 6, 7 de la noche se acaba la posesión, todo el mundo para su casita, en perfecto orden. Sí, yo, digamos, de manera personal estoy encargado de esa tarima, digamos, del control de la programación, y claro que sí, o sea, muy comprometido en que se respete el orden de las intervenciones, el orden de las participaciones, y comprometido con que se respete la hora de inicio y la hora de finalización del evento. ¿Qué lectura le hace David Guzmán al hecho de que Palmira se hubiera acercado en número mayor a 104.000 votantes en favor de Gustavo Petro, conforme lo que puede ser no solamente la fiesta, porque así lo han denominado, democrática el próximo domingo, sino el derrotero político hacia adelante?
porque es que es de alguna manera, históricamente es un fenómeno político sin precedentes en esta ciudad. Bueno, aprovechando la pregunta, Diego, yo voy a ser enfático también en transmitirle esto a la audiencia. Y es, nosotros necesitamos territorializar ese programa de gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez. Es decir, necesitamos que eso se haga real aquí en el territorio. Y la transformación social y política de Colombia no depende únicamente de que hayamos elegido un presidente del cambio. Necesitamos que el cambio se ejecute también en las regiones. Y en eso, digamos, el pacto histórico, el Frente Amplio, estamos dándonos a la tarea de construir, de unir, de sacar lo mejor que podamos para Palmira, sobre todo teniendo en cuenta esa hoja de ruta de aterrizar el programa de gobierno a lo que le sirve a la ciudad y a las necesidades específicas de nuestra ciudad. Pero necesitamos que esas ciudadanías libres que nos acompañaron en elegir este gobierno del cambio, pues cuando sea la hora de elegir también en lo local y en lo territorial, pues sepamos que también aquí tenemos que construir el cambio y necesitamos que acompañemos ese proceso de cambio que se va a iniciar a nivel nacional, aquí también en las regiones. Mire, hay una pregunta, o mejor una inquietud en toda la esfera colombiana y sobre todo en las regiones. Si bien aquellos que no acompañaron a Gustavo Petro deben generar todo un proceso de acatamiento y sobre todo de aceptación de la nueva realidad, siento yo que del otro lado también tiene que funcionar en el sentido de hay que saber perder y hay que saber ganar, porque si no se echaría por la borda todo un esfuerzo. Mucha gente cree que el esfuerzo es de una campaña política. Yo creería incluso que estamos hablando de casi un esfuerzo de 50 años, Francisco. Sí, claro. El esfuerzo generado incluso desde la misma pérdida de la elección de Gustavo Rojas Pinilla del año 70-71 con Misael Pastrana Borrero, ¿cierto? Cuando la izquierda, los jóvenes acompañaron a la NAPO en esa época, ¿cierto? A Gustavo Rojas Pinilla, y eso dio precisamente la creación del M19, la motivación para estas personas de aquella época crear este movimiento. Luego el tema de 1990 con la séptima papeleta y la constituyente, y los ingentes esfuerzos de Gustavo Petro por 1, 2, 3 veces intentar ser presidente de la República, luego conformar una bancada, digamos, de su grupo político de la izquierda bien interesante. Creo yo que hace un esfuerzo de medio siglo que tiene que ser aprovechado al máximo en pro no solamente de los adeptos, sino de todo el país. Creo yo que debe haber un trabajo, usted como psicólogo, se lo quiero preguntar, David, de madurez, vuelvo y repito, ya traslado la madurez no a los otros, sino al propio movimiento, a la propia colectividad que ha ganado, para poder entender la oportunidad, no revanchista, sino la oportunidad de sacar adelante un proceso de medio siglo. Claro, Diego, es que la grandeza se mide en la derrota y se mide en el triunfo también. O sea, para algo tienes que tener una grandeza sublime, ¿no? Y nosotros hemos vivido lo que ha sido ser oposición en Colombia, ¿sí? El ser oposición en Colombia nos ha costado la vida, nos ha costado vidas valiosas, nos ha costado persecución, señalamiento, amenazas. Y yo creo que todo ser humano que haya pasado por eso, su mayor convicción es que eso no lo tenga que vivir nadie más. Entonces, la convicción profunda nuestra es el respeto absoluto por el disenso. Aquí en Colombia debemos aprender a vivir no estando de acuerdo, ¿sí? Porque el conflicto es natural al ser humano, somos seres racionales y por ende cada uno tiene la potestad de interpretar el mundo según su propia experiencia, y eso nunca nos va a poner siempre, o no siempre nos va a poner en la misma sintonía. Entonces tenemos que aprender a vivir en el disenso. Creo que Gustavo ha sido enfático en eso, y este no es un gobierno revanchista, este no es un gobierno que va a ser utilizado como maquinaria de persecución, al contrario. Mucha gente hoy critica el que hoy nuestro presidente electo se esté sentando con actores de la oposición o con actores que han sido vistos dentro de los sectores tradicionales toda la vida, pero es el ejercicio de un mandatario y de un verdadero estadista, gobernar para todos, y eso mismo transmite a sus bases y a quienes estamos construyendo este nuevo gobierno la convicción de que la oposición es importante, el disenso es importante, pero sobre todo el respeto a la vida por sobre toda diferencia y por sobre toda discrepancia ideológica o política. Le va a tocar duro a Gustavo Petro, David, entrar a conductar a muchos de su círculo interno, de su círculo cercano, y decirles: muchachos,
calma, el presidente soy yo, no se me extralimite, no se me sobreactúe. Sí, en Colombia la política todavía, y bueno, y en gran parte de Latinoamérica es un tema que genera pasiones, ¿no? Desmedidas. Y las pasiones pues traen los excesos, ¿no? Entonces, en ocasiones pues todavía nos hace falta crecer en poder entender que pues en la política hay que hacer construcción a veces colectiva, ¿sí? Y eso significa pues tener unos inamovibles, pero también tener unos negociables, empezar a construir por el bien colectivo, por bienes superiores, por acuerdos sobre lo fundamental, ¿sí? Y pues a veces a algunos actores políticos, sociales, ciudadanos, pues todavía les cuesta trabajo entender eso. No es fácil, no es una tarea fácil a veces sentarse con el que uno ha tenido tantas contradicciones para intentar construir algo nuevo en beneficio de un bien mayor. Eso no es sencillo, Francisco, pero creo que sí es un ejercicio que hay que hacer. Creo que el presidente está dando muy buen ejemplo de ello y espero que siga dando ejemplo de eso. Y bueno, ya nos queda a las bases y a quienes hacemos política empezar también a asimilar esta nueva realidad política de una construcción de país para todos. En este momento, a partir del 7, ya no son oposición, son gobierno. Ya somos gobierno. O sea, tiene que cambiar un poquito el discurso y el chico. Sí, un poquito no, bastante. Bastante porque no es lo mismo. Digamos que esto que voy a decir puede ser impopular entre mi propio sector, ¿no? Pero es que ser oposición a veces también trae ciertas comodidades. Obviamente, todos los riesgos los asume la oposición, pero también trae cierta comodidad de que uno puede ser técnico de lunes, ¿sí? Exactamente. Es decir, puede decir cómo se debió haber hecho lo que ya se hizo. Cómo se hizo la alineación, ¿sí? Y no se hizo. Y ahora nosotros tenemos que ser quien haga y quien esté sujeto al escrutinio del otro, y eso tenemos que saberlo manejar con mucha altura. Y sobre todo, digamos, no siendo ciegos y sordos a la crítica. Yo creo que cuando se renuncia a la posibilidad de ser criticado, pues se deja de crecer y sobre todo se cae en el exceso, que es tanto lo que mencionaba ahorita Francisco, uno de las cosas en las que jamás este gobierno puede caer, ¿sí? Un gobierno como el de Gustavo Petro, como ningún otro en la historia, había vinculado a la población joven, que representa sobre todo en aquello que debe trabajar todos los días Gustavo Petro y absolutamente todos aquellos que hagan parte de su gobierno, tanto nacional como en las regiones, para no defraudar a un movimiento que uno diría, los jóvenes esperaron 5 años para conciencia política y la cédula a los 18, entonces no creo pues que sean más de 5 años, mientras muchos viejos que votaron por Gustavo Petro esperaron más de 50 años. Total. Ese es un tema interesante a trabajar porque estamos hablando de una población muy grande y a la cual se le debe buena parte de la elección de Gustavo Petro. Claro que sí, yo creo que este es el gobierno de la juventud realmente. Fueron determinantes para que esto sucediera. Y hay que lidiar con lo mejor y lo más difícil de controlar o de manejar en el sector juvenil, y es el ímpetu. O sea, el ímpetu de la juventud es el motor de cambio, es el motor de transformación. Pero ese ímpetu también a veces es el que hace que se quiera que las cosas surjan o sucedan en la inmediatez. Exactamente. Y hay que entender que tenemos una recomposición nacional que hacer de 200 años, ¿sí? Es decir, es humanamente imposible que un gobierno logre recomponer el camino de 200 años en 4. Este va a ser un gobierno que inicia el cambio y que inicia la transformación. Algunas cosas se darán más rápido y de manera más pronta que otras van a tomar más tiempo, y creo que este mensaje es importante para la juventud. Primero, la juventud tiene que ser el constante compañero de este gobierno para respaldar y para criticar. Aquí no pueden haber más críticas, ¿sí? La juventud tiene que alzar la mano y hacerse sentir cuando algo no corresponda a esa vocación con la que ellos eligieron este gobierno, pero también tiene que ser su mayor acompañante, ¿sí? Respaldar las iniciativas que generen las transformaciones, sabiendo que no van a suceder de un día para otro. Exactamente, como le digo, muchas generaciones esperaron, muchos se murieron, otros, digamos, han logrado verlo. Así que hay que tener la paciencia de aquellos que se fueron y nunca lo vieron. Yo creo que ese es como el mensaje. Ese es el mensaje final exactamente. De todo este ejercicio. David Guzmán,
pues un gusto conocerlo, muy interesante su lectura frente a lo que representa las cargas simbólicas de la posición de Gustavo Petro el próximo 7 de agosto a partir de las 3 de la tarde en la Plaza de Bolívar de Bogotá, y que tendrá sendas transmisiones en buena parte de las principales ciudades del país, Palmira una de ellas. Sí, Diego, muchísimas gracias a ustedes, a Francisco, por este espacio tan bonito para poder transmitirle este mensaje pues, de amor, reconciliación y júbilo a la ciudadanía palmirana. Los 104.000 y más, todos los ciudadanos de Palmira que nos quieran acompañar el domingo desde las 10 de la mañana en el Parque Bolívar. Transmisión, encuentro cultural, exposiciones, mercado agrícola, vamos a tener exposiciones alrededor de la tarima, en el espacio. Vengan, compartan con la familia y bueno, juntémonos todos en otro abrazo, ya en el abrazo en el que se va a materializar lo que hicimos realidad hace un mes larguito. Francisco, el próximo lunes estaremos analizando el gabinete en pleno, porque tengamos en cuenta que falta más de 10 ministros, pero 11. También, bueno, más de 10 ministros, ¿son 11? Exacto, no, la cifra exacta es esta. Ok, 11 ministros, pero sobre todo los anuncios de los proyectos de ley que van a pasar al Congreso de inmediato en la jornada inicial del lunes. Entonces creo yo, y sobre todo identificar las líneas ya de gobierno, porque una cosa son las líneas de campaña, otra cosa ya serán las líneas oficiales de gobierno de Gustavo Petro, que seguramente queden planteadas en el discurso de posesión. Sí, señor, y al parecer también vamos a tener que retomar algunos temitas de como que ya le tocó apretarle un poquito la rienda a alguno de sus ministros designados, decirle, venga, un momentico, bájele al vapor, o sea, compañero. Dígale usted más bien, cójale carrete la lengua, ¿eso es lo que quiere decir? Algo así. Bueno, pues y también con los temas la efervescencia, de la diplomacia colombiana en el exterior. Que se acuerde usted que siempre hemos criticado que deberían ser diplomáticos de carrera y un pagadero de favores. Pues bueno, ya comenzó el tema del recorte del pagadero de favores, cosa que a mí me gusta. Bueno, perfecto. Muy bien, a todos ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado durante esta hora aquí en Sin Tantos Cuentos. A David Guzmán por su presencia en esta jornada del día de hoy. Francisco, a Helio, quien debe abrigarse muy bien porque el hombre le da mucho frío allá en Bogotá, y que disfrute su posesión, la de él como miembro del partido, pero también como testigo de sesión desde los Vallecaucanos en la posesión de Gustavo Petro. A todos ustedes nos estaremos viendo el próximo lunes con el análisis. Tendremos invitados especiales de qué nos pintará el gobierno de Gustavo Petro. Nos vemos. Sin Tantos Cuentos con Diego Ramos.